Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que compartimos con el doctor Cairo Amador Arrieta un vistazo a los principales hechos de nuestro planeta, alrededor del mundo, alrededor de las principales noticias, las que han sido publicadas, las que no han sido publicadas, o por lo menos nosotros no tenemos mayores detalles. Cairo sí, porque es una persona que está informada a través de distintos medios, no solamente los conocidos, también medios impresos. Y aquí hemos compartido ya de asuntos internacionales, International Affairs, Newsweek, no quise traerlos de etcétera, el Economist, etcétera. Sí. Bueno, ahorita, si querés, comenzamos por el vecindario, que fue lo que hablamos la vez pasada. Bueno, para dar un sumario de lo que dijimos la vez pasada, el gran error de Bukele de llegar al Parlamento con acompañado de las armas, hicieron el parapeto ahí, hicieron una demostración afuera y señaló una semana. Los convocó para la próxima semana, que fue ayer. Sí. ¿Verdad? En el proceso hubo mucha crítica, muchísima crítica. Se reunió el Parlamento el lunes, amenazaron con hacerle un juicio tipo impeachment. La Corte de Justicia, Sala Constitucional, el martes o el miércoles le prohibió usar al ejército nuevo en esos menesteres. Él aceptó, no el día de esa recomendación de la Corte de Constitucionalidad, sino después, y dijo que a pesar de que estaba en desacuerdo, ¿verdad?, iba a obedecer. Sí. Entonces ya comenzabas a contradecirte más, porque estás obedeciendo al judicial y estás alterando al legislativo. Sí. Así las cosas. Vino el domingo, ayer. ¿Y qué fue lo que pasó ayer? Una manifestación que tampoco fue multitudinaria, una manifestación de Bukele, sin la presencia del ejército, en donde había una declaración previa a esa manifestación que dice, bueno, todo esto, dice Bukele, hubiera sido más fácil si lo hubiésemos hecho al nivel tradicional. Es decir, llevando un maletín negro para cada uno de los diputados. Pero como yo prometí en mi plataforma política, vamos a estar contra eso, y por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. No sonó muy bien, porque sonó bien como una continuidad de lo que había pasado el domingo, ¿verdad? Bueno, de nuevo llegó el domingo, hizo la manifestación el domingo anterior, ayer y la vez pasada. La semana pasada, sí. Hicieron la manifestación y el tipo comienza a corear consignas. Primero, descalificando a los diputados, los dispus ratas. Bueno, los había tratado de delincuentes la vez anterior. Y sinvergüenzas también, pero ahora dispus ratas, ¿verdad? Pero ahora no él, sino la manifestación que estaba alrededor de él. Y fíjate que interesante, la gente insultando a los diputados y pidiéndole dos cosas. Uno, que se reúnan, que además se reúnan para aprobar el préstamo. No es que se reúnan simplemente para discutir. O sea, la función de discusión, de decisión, de deliberación y de debate estaba ya consumada, según ellos, ¿verdad? Lo que se iban a hacer es reunirse para aprobar el préstamo. Sí, en ese sentido hay una continuidad con las exigencias que se estaban presentando el domingo antepasado. La única diferencia era que estaba sin el ejército y que efectivamente pasó el domingo y no lo aprobaron porque no se reunieron, y entonces el tipo lanza otra consigna en la misma línea, con la diferencia de que ahora habla de poder popular, ¿verdad? Y dice, le vamos a dar ahora 15 días. Si en 15 días no está aprobado el préstamo,
el poder popular puede tomar sus asientos. O sea, ahí más que claro la amenaza de un golpe de Estado al legislativo. Yo no sé qué más quieren. Públicamente en el edificio del legislativo, rodeado de un montón de gente, te dice, te doy segunda advertencia, ¿verdad? Te voy a dar 15 días. Y si en 15 días no lo haces, ¿verdad? O lo haces, o el salón es nuestro. Ustedes me dicen cómo se llama en español esa vaina. Para mí es un golpe anunciado. No sé si las instituciones encargadas de esto simplemente se echan de brazos y dejan que pase. O alguien va a querer impedirlo. Lo interesante es que, de nuevo, como dijimos la vez pasada, no hubo manifestaciones multitudinarias por parte de Arena ni tampoco por parte del FMLN, lo que no significa que no puedan haberlas. Sí. Mira, este está llegando al extremo con este tema. Tanto el FMLN, o más bien la suma voy a parafrasear al presidente Bukele, la suma del FMLN y de Arena es más que al final que los diputados mismos, ¿no? Es decir, son el 70%, poco más del 70% de los curules en el legislativo están entre estas dos fuerzas. Casi llegando al 80%. Están entre estas dos fuerzas. Pero el resto tampoco está ajeno. No, el resto los tampoco. socialcristianos, por ejemplo. Decir, ahí estás hablando de poco más de un 20% que no es FMLN y que no es Arena. Así es. Sin embargo, menos del 10% es con lo que sí cuenta el presidente Bukele. Son 84 y él tiene 10, un poquito más del 10%. Sí. Pero eso es lo que tiene el presidente Bukele. Es lo que tiene seguro. Sí, es lo que tiene seguro. Son su voto seguro. ¿Va? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo cierto es que El Salvador votó por Bukele y los titulares se rompió el bipartidismo entre el FMLN y Arena, que se habían estado disputando el poder desde los acuerdos de paz del 92, ¿va? Siendo que el FMLN obtuvo 3 periodos presidenciales, ¿no? 3 periodos presidenciales, o 2 periodos presidenciales, y fue ganando alcaldías de alguna manera hasta estas últimas elecciones en las que gana Bukele. Bukele, que anduvo con el FMLN, anduvo luego con otra organización después que salió el FMLN, termina en una gran alianza, o en una alianza que es la que lo lleva a la presidencia. Que quería llamarle Buenas Ideas. Y una alianza que le permite a él ganar con el 53% de los votos en primera vuelta. ¿Qué es lo que sucede? Que es más que los votos combinados de Arena y el FMLN para la presidencia. Sí, claro. A ver, estás hablando de que si hubiera habido únicamente 3 candidatos, el de Arena, el del FMLN y Bukele, son el 47%, los otros 2 nada más, ¿no? Así es. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente realmente se hartó de los tradicionales representados con Arena y el FMLN, y logró hacer una campaña interesante de cara especialmente a los jóvenes, porque es un presidente joven, habló lenguaje de jóvenes y prometió cosas que han prometido los otros partidos, pero él dijo que él sí iba a cumplirlo porque él estaba harto de los políticos. Un discurso que está generalizado a nivel mundial. Pero es decir, además... Que si él fuera del FMLN, hubieran dicho que es populista. Pero además, acordate de que a su favor fue alcalde. Fue alcalde, sí. Lo que de alguna manera lo expuso mucho a los medios y a la población. Sí. Y para ser cierto, no fue mal alcalde. De manera que tenía esos elementos a su favor. Y además, tenía a su favor también las contradicciones de los otros. Así es. Sí. Se subió sobre las contradicciones de Arena y sobre las contradicciones del FMLN y sobre las contradicciones de los dos ellos entre sí. De manera que fue más bien por los aspectos negativos del adversario que por los propios
por los que subió con tanta velocidad. Sin embargo, dijimos y repetimos, no tiene una organización a nivel nacional, movimientos que de alguna manera puedan sustentarlo en términos de movimiento social. Sí. Lo que hubo ayer no fue un movimiento social. Claro, tiene una aprobación de su gestión bien alta. 80%. Pero ¿qué tenía, sucede? no sé si la conserva está habría que ver si hay estudios nuevos después de los hechos de la semana pasada y de esta semana. Pero ¿qué pasa? Que ciertamente el tema de seguridad, que es un tema fundamental en El Salvador, él ha logrado reducir los niveles de violencia que había habido. Y eso es un éxito para él. Pero aparentemente, según algunos medios, ese es, si no el único, es su principal logro, porque en materia económica no tiene buenas notas. En materia social no tiene buenas notas. Es decir, en materia social, quitando el tema de la violencia. Es que también no puedo juzgarlo tan así, porque el hombre no tiene 6 meses en el poder todavía. O sea, pero la gente se queja de que va para arriba la canasta básica, va para arriba los costos de... Sí, pero si es que hay alguna serie de reformas, etcétera, económicas que se han implementado en su mandato, no es ahorita que se ven, ¿verdad? O sea, hay que darle su margen también. Sí, ahora, hay una ilógica, si vos querés, porque, es decir, esta es la tercera parte o la tercera fase de su plan de seguridad. Sí. ¿Va? Y ya le habían aprobado las primeras 2. No solamente eso, lo que no comprendo, que a mí me termino patinando. Por eso te digo, hay una ilógica. Termino patinando, es que en la agenda electoral, en la tubería parlamentaria, como decimos acá, estaba ese punto para ser discutido el lunes pasado. Así es. Es decir, entonces el domingo se adelanta y trasloca todo el asunto. No tiene sentido. No tiene sentido. Es decir, hay varias ilógicas combinadas. Por un lado la actuación de él, por el otro lado que al final yo no sé si es exactamente una negativa, porque, es decir, el FMLN sí dijo de que no estaba de acuerdo. Sí, los otros se levantaron. Pero eso en comisión. Eso estamos hablando en comisión, no es en el plenario, sino en comisión. Es decir, estaban dictaminando la ley. Y el FMLN ni siquiera la discutió. Sí. Y Arena dijo, espérate, la vamos a razonar y la vamos a pensar. Claro. Para podértela aprobar, la vamos a razonar bien. Claro. Le dijo Arena. Es decir, ninguno le dijo, no te la vamos a aprobar. Pero es que además hay otro elemento. Porque además, antes que terminara la semana anterior, es decir, cuando él tiene el exabrupto de tomarse con las armas el legislativo, había la promesa o había la intención de terminar de discutir en la comisión y darle un visto favorable. Así es. Para pasarlo a plenario. Por eso es que de repente hay que perder, ¿verdad? Pero como vamos a jugar con las variables no especulativas, sino fácticas, ¿verdad? Uh-huh. El hecho es que el hombre, al momento, no ha desenchufado el problema. Y por sus declaraciones y por su intención que se vio reflejada en actos el día de ayer, está dando un ultimátum. ¿Otra vez? Sí. Entonces, y se le olvida de nuevo, yo insistí la vez pasada, insisto ahora, quien tiene la capacidad de movilizar multitudes, manifestaciones multitudinarias, es el FMLN y Arena. Uh-huh. Sí. Y si los dos, por estas cosas del destino, están empujados circunstancialmente a estar juntos contra Bukele, que otra cosa es obra de él, ¿verdad? Uh-huh. Me imagino que va a entrar en la memoria de la política centroamericana como aquel que unió a sus enemigos para que le vuelvan penca a él, ¿verdad? Pero bueno, esa ya es opción de él. Sí. El caso es que las dos organizaciones por separadas, cada una de ellas tiene la capacidad, la organización y la gente para hacer manifestaciones multitudinarias en todo el país. Y se hacen cada uno por separado, pero el mismo día, y vas a ver que ese día El Salvador se tiene. Uh-huh. Uh-huh. Y yo diría que ante un ultimátum, ¿verdad?,
en los últimos días de ese ultimátum no se va sin respuesta. Sí, sí. Ya sea atendiendo el ultimátum o desatendiéndolo. Exacto. Sí, sí. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Cairo Amador Arrieta. Mira, Néstor, yo creo que lo que estamos hablando fuera de micrófonos debemos de trasladarlo a los micrófonos. Sí. Porque estábamos diciendo de que gran parte del apoyo que Bukele tiene ya no es tanto en las organizaciones propiamente dichas, ni una playa de líderes alrededor de él, sino que fundamentalmente es a través de las redes sociales. Y eso nos lleva a juntar el problema de El Salvador con el nuestro, que en gran parte se inició y se mantiene por el asunto de las redes sociales. Pero tampoco lo disocié con la primavera árabe. Ah, claro. Sí. Ni siquiera con que vamos a hablar de Filipinas, con la caída de Estrada como presidente en las Filipinas, sí. Ni de Aznar en España, ¿verdad? Cuando el M-19 fue. Sí, el 19M. El sí. 19M, sí, ¿verdad? Sí. De manera que, porque la verdad, entonces, es que esta situación de las redes sociales es todo un problema social, político y cultural que no ha sido abordado debidamente. Y que en el caso nuestro, como en el caso de El Salvador, por decir los dos últimos, estamos siendo como objeto de un test de laboratorio, ¿verdad? Pero fíjate que inclusive eso me da pie para una información de este fin de semana, de este domingo. Se realizaron o se iban a realizar o empezaron elecciones municipales en la República Dominicana y se suspendieron a la mitad de la jornada, antes del mediodía se suspendieron, y eso causó una explosión en redes sociales que parecía que el país se estaba quemando. ¿Verdad? Al final no hubo tal cosa, es decir, ese espíritu, ese ambiente creado en redes sociales no fue tal. ¿Verdad? Hubo protestas, efectivamente hubo protestas de algunas personas, ¿verdad? Molestas porque se haya suspendido la elección, pero no fue... Y con razón, además. Además, con razón. Pero no fue un asunto de paralizar el país, que era lo que te hacía aparecer en las redes sociales. ¿Qué pasó en Dominicana? En Dominicana no funcionó adecuadamente, no funcionó correctamente el sistema de voto automatizado. Tenía problemas que estaban detectados desde antes, ¿verdad? Y que abrieron las juntas de voto, todas, incluyendo donde está el sistema automatizado, que representa más o menos un 10%, casi el 11% del total de mesas electorales, y no funcionaron las automatizadas. Las otras sí estaban funcionando. Entonces la Junta Electoral llamó a los partidos políticos, les dijo, bueno, tenemos este problema, llamó a los observadores, llamó a todo el mundo, tenemos este problema, para nosotros hay que suspender. No hubo un acuerdo, pero terminó la Junta Electoral suspendiendo las elecciones municipales y diciendo se avisará fecha próxima. Primero, está en su fuero hacerlo o no hacerlo. Sí. Segundo, si lo ves como un problema técnico que está afectando las elecciones, hombre, hasta lo puedes considerar un acto de mucha responsabilidad política. Bueno, pero siguiendo con las reacciones, ¿verdad? Uh-huh. Lo que me estabas diciendo, de repente aparecen en las redes que se estaba quemando un puesto de... Sí, un puesto de peaje en una carretera. Un puesto de peaje en una carretera y muestran el incendio y lo difunden y se hace viral. Y resulta que eso no era en Dominicana. Eso había sido en Honduras en otro tiempo. En otro momento, ¿ah? ni siquiera... Eso solo me recuerda a las fosas comunes, que eran las de México, las que se diciendo sí, que aquí en Nicaragua hay fosas comunes, y las fotos que presentaron fue una de México, de Sinaloa. Pero en fin, precisamente para impulsar más el tema de que las redes sociales no es como dijo una organización internacional que dio su dictamen acá, dice que eso
no tuvo mucho que ver, al contrario, era muy informativa, era lo que de alguna manera te tomaba el pulso, etcétera, etcétera. Probablemente en un momento lo fue, pero no podés simplemente desconocer el lado oscuro de las redes sociales. Más bien tenés que estudiarlo y tenés que aprender de él, porque eso de las mentiras, de las falsas verdades, de las fake news, tanto se queja el presidente Trump, de que efectivamente existen, ¿verdad? Incluso George Weinstein, que acaba de morir hace poco, escribió, pero hace mucho tiempo, y relacionado con discursos de la Alemania nazi, ¿verdad? Cómo de alguna manera son eficientes, cómo inciden entre otras cosas, dice, por dos razones fundamentales. Una, porque nadie requiere prueba de su contenido. Y dos, por su repetición indefinida, al punto que es una verdad. Sí. Estamos hablando de los 1940, ¿verdad? Ahora te imaginas con todo lo digital, etcétera, etcétera, ¿verdad? De nuevo, a quien sea, donde sea y como sea, el tema de las redes sociales abordado con la mayor objetividad del mundo, viendo sus dos lados, el lado claro y el lado oscuro, etcétera, es fundamental. Ahora, sobre todo porque recuerden que desde hace más o menos cierto rato hay toda una serie de... Todas las elecciones, de alguna manera, incide brutalmente la parte de las redes sociales. Uh-huh. Mira el enredo que se hizo con Estados Unidos y Rusia. Mira Bolsonaro, que Bolsonaro tenía el 20% del presupuesto de lo que tenían los otros y ganó, y desde que lo apuñalearon no salió de su casa y ganó. Incluso López Obrador, por el otro lado, también ganó con un amplio uso de las redes sociales, y cuando estaba en el Zócalo, una de las cosas que dijo Andrés Manuel fue: benditas redes sociales. Entonces tenés uno de la izquierda, que es AMLO, tenés otro de la derecha, que es Bolsonaro, con el mismo fenómeno. Sí. Tenés Estados Unidos, tenés Barcelona, tenés Francia, tenés etcétera, ¿no? O sea, a estas alturas es un elemento consustancial a la política. Y en el caso de El Salvador, para aterrizarlo, en el caso de El Salvador, el presidente Bukele es una persona que usa las redes sociales de manera constante. Hay quienes se quejan que da órdenes presidenciales a través de las redes sociales, como por ejemplo, el ministro tal está cesado en sus funciones, anuncia en sus redes sociales. ¿Ah? Así es. Cosas así por el estilo. Pues. Entonces, hay a quienes les parece que eso es lo correcto porque es transparente, es público, hace las cosas de cara a la ciudadanía. Pero hay cosas que se hacen de esa forma y hay cosas que no se hacen de esa forma. Así es. Y lo importante es que es un fenómeno social y político de reciente data, independientemente de lo que dije de don William Steinberg, que habló desde los años 40, porque ya casi como profeta el hombre, ¿verdad? Uh-huh. Eso fue un análisis que él hizo, pero no estaba básicamente aislado ese análisis, ¿verdad? Lo retomamos para efectos del fenómeno que estamos viendo ahorita. Sencillo como conclusión: no hay acción política, elecciones, etcétera, en ninguna parte del mundo que no deban de tomar a las redes sociales como objeto de estudio previo a esas elecciones. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí viene el problema de si vas a regular o no regular, qué es verdad, qué no es verdad, cuál es la represión en términos de la libertad de expresión, cuál es el abuso de la libertad de expresión, etcétera. Todo eso tiene que ser abordado, porque efectivamente, y otro de los elementos que te hace esto es que todo esto es internacional, en vivo. Además, sí. Cualquiera puede acceder desde cualquier parte del planeta. Es más, fuera del planeta, porque los astronautas también tienen redes sociales, por ejemplo. Y no sabemos quién es otro. Sí. Bueno, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Vamos con Duterte a propósito de odio. Seguimos entonces en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Filipinas. Bueno, Filipinas, miren ustedes qué cosa más interesante.
el presidente Duterte. Estamos hablando de un presidente que ha sido criticado por todo el mundo como déspota, como el salvajismo, como alguien que no respeta los derechos humanos, por casi todo el mundo, menos por pocos, entre ellos Trump. Trump hablaba muy bien de Duterte, y Duterte hablaba muy bien de Trump. Sí. Ahorita, en medio de todo lo que vamos a decir, dijo: espero y confío de que Trump gane las próximas elecciones porque él ha sido un gran presidente, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó ahorita en esta última fase? El hombre se va a Beijing y lleva una comisión. Miren qué comisión, 400 personas en su comisión, ¿verdad? O sea, 2 aviones por lo menos, y de los grandes. Y abrazos con Xi Jinping. Xi Jinping le devuelve los abrazos, ¿verdad? Y dice: hasta aquí llegamos con Estados Unidos, ¿verdad? De ahora en adelante le abro las puertas a China. No va a haber ya interferencia militar de Estados Unidos en Filipinas. Las bases se van al carajo, y cuidado que hasta los ejercicios militares que hacíamos se cierran. Eso plantea varias cosas. En términos geopolíticos, debilita las defensas que en algún momento podría tener Estados Unidos en caso de un conflicto con las islas de China en el Mar del Sur. En ese sentido hay que recordar que el diferendo que hubo por el Mar de la China lo introdujo en la Corte Internacional de Justicia Filipinas, no Estados Unidos. Sí, Benigno, sí, no Duterte. Bueno, pero es decir, lo mete Filipinas. Es decir, hay que recordar que es Filipinas. Sí. No es Estados Unidos contra China. Es Filipinas, si vos querés, empujado por Estados Unidos, pero es Filipinas el que pone la cara. Sí. Okay. Bueno, pero bueno, el caso es que además lo gana, haciendo la advertencia de que Filipinas, en este caso, como nosotros en el nuestro, vamos a la Corte Internacional de Justicia, hemos todo legato, pero la contraparte, en este caso China, en el nuestro Estados Unidos, dice: te desconozco, desconozco este espacio jurídico. Este espacio jurídico, sí. Lo que sea no es relevante para mí, y mucho menos para ser vinculante. Lo que no quita que sea una victoria internacional contundente, que además tiene el soporte de quienes sí apoyan la Corte Internacional de Justicia. Tanto en el caso de ellos, cuando le ganaron a China, como en el caso nuestro, cuando le ganamos a Estados Unidos. Sí. Así las cosas, hay un cambio de presidente. Y llega el señor Duterte, que venía de la parte de Mindanao, ¿no? Que fue gobernador de Mindanao, etcétera, donde están las guerrillas, etcétera, ¿no? Y entonces este señor, en cuanto llega, lo que hace es, en vez de exigir el cumplimiento de la sentencia, se acerca a la contraparte y le ofrece un nuevo tipo de relaciones. Elementalísimo, porque los chinos de todos tienen menos de lento, ¿verdad? Aceptan ese puente, lo nutren y se van en él, y llega en un punto como el de ahora, en donde invitan una delegación que va con más de 400 personas y les abre las puertas en términos económicos, en términos de inversión china en Filipinas, en términos de turismo de China a Filipinas y viceversa, en términos de asesoramiento, etcétera, y en términos militares. Y esto efectivamente es un punto importante dentro de la visión geopolítica y geoestratégica de Estados Unidos de cara a China, que ha sido conocida, independientemente de lo que pase en el resto del mundo, China ha sido concebida como su contradicción número 1. Sí. De forma que en estos momentos vos tenés a una Filipina que se está acercando extremadamente a China. Entre otras cosas, el disparador fue que le negaron la visa a un senador
que acaba de ser, ¿no? que acaba de ser electo, era el jefe del jefe de policía, ex jefe de policía, que fue el encargado de llevar a cabo la política antidroga de Duterte, que significa el que le encuentren en la calle con droga se va. Y eso ya lleva 3.800 muertos. Repito, 3.800 muertos, no en cifras abstractas, documentados, con nombre, apellido, identificación, lugar. 3.800, una cantidad sumamente importante. Y entonces, ante ese rechazo por parte de Estados Unidos, dice él que esa fue la gota que desbordó el vaso, y entonces sus acciones van dirigidas, su apertura va dirigida hacia Pekín, quien por supuesto acepta todas las ofertas y todos los piropos que le eche Filipinas, y lo abarca y lo hace parte, al contrario, una parte favorable de la estrategia militar china hacia Estados Unidos. Y de alguna manera rompe entonces el esquema que estaba planteado en esa parte del mundo en términos geopolíticos. El trabajo del Departamento de Estado, que ha hecho cualquier cantidad de gira en esa parte del planeta, no ahorita con Trump, ya lo decíamos antes con el presidente Obama, el trabajo que se hizo del secretario de Estado en aquel momento, intentando voluntades asiáticas a favor de Estados Unidos y en contra de China, se rompió. Y fíjate se echó a perder. Y fíjate qué interesante, paralelo a eso, de repente aparece Pompeo, declarando ante quién, no me acuerdo, declarando de que no se equivoquen, jamás las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo han sido más fuertes y más favorables a Estados Unidos. Y yo me quedé atónito, ¿verdad? Y dije, ¿será que se le pasó la mano con la marihuana medical que actualmente ya es legal? Uh-huh. Porque o él está loco o yo no sé lo que pasa en el mundo, en términos de que para mí jamás, desde hace muchas décadas, Estados Unidos ha estado en el nadir de la incidencia política estratégica en el mundo. Todos sus aliados, los aliados desconfían de él, los enemigos le temen cada vez menos. La situación ha sido totalmente infuncional en Europa, en Asia, en África y en América Latina. Y entonces, ¿cómo es que dice que está mejor? O sea, no le encontré sentido. Sí, efectivamente. Pero bueno, a ver, ¿qué significa esto o qué va a significar esto de esta decisión filipina? Es decir, a ver, rompe el acuerdo militar que tenía con los Estados Unidos. Deja de ser aliado de los Estados Unidos en esa región del planeta. Y además dice, desde 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, que hemos tenido relaciones con Estados Unidos, la verdad es que el aporte que ha dado para nuestro desarrollo ha sido mínimo. Entonces, está tocando la puerta supuesta de alguien que le va a dar mucho más. Uh-huh. China normalmente no da ayuda, bueno, nadie da ayuda gratis, pero China no da recursos o no es esa su estilo de trabajo. No son recursos no reembolsables, son préstamos o son inversiones. Son préstamos y fundamentalmente son inversiones que además normalmente las hacen ellos mismos en el país. Sí. Como en África hicieron aeropuertos, hicieron líneas de ferrocarril, construyeron complejos habitacionales, construcción de carreteras, lo que vos querrás, puentes, etcétera, uh-huh. ¿Verdad? Pero fueron ellos que los construyeron. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es lo que puedes esperar en el futuro inmediato? Una apertura fuerte de China hacia en términos de, ya sea préstamo. Bueno, en el caso de Filipinas sí, porque recordate que está el banco el Banco Asiático. El Banco Asiático, sí, ¿verdad? Sí. Pero también cantidades de inversiones chinas en Filipinas. Uh-huh. Y
a menos que Estados Unidos intente una nueva ofensiva de acercamiento a Filipinas, el claro, básicamente es de que los chinos están copando espacios donde antes básicamente eran reservados para Estados Unidos. Uh-huh. Sí, sí. Y eso no es aumentar la presión y el prestigio de Estados Unidos en el mundo. Ni las buenas relaciones. Ni las buenas relaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Cairo Amador Arrieta. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El coronavirus, antes que nos metamos a lo que sucedió entre España y Venezuela, el coronavirus, salió información este fin de semana que hubo una baja en la cantidad de infecciones que se estaban detectando por día, lo que hacía pensar en que había alcanzado ya su punto máximo de infecciones, el coronavirus, y que venía ya bajando. ¿Ah? Lo cierto es que estamos hablando de creo que son 60,000 infectados en China, ¿ah? 1.300, 1.400 muertos hasta ayer en China. 1.800 muertos, lo que te daba una tasa de letalidad en China por debajo del 3%. ¿No? Sí, aquí el problema no es la letalidad, el problema es la rapidez como se transmite y encima de eso la lentitud con que aparece, porque para que te detecten o para que tengas los primeros signos de esa vaina pasan de 9 a 14 días y son de 9 a 14 días que pasas infectando a la gente. Sí. Hombre, no sabes, no sé si escuchaste el pobre chino que llegó a Chinandega y el hombre tenía en las camaroneras, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Y el hombre tenía un problema respiratorio y se lo llevaron de nuevo. Alguien lo vio, chino, con problemas respiratorios. Con problemas respiratorios, coronavirus en Chinandega. Sí. Entonces, sí. Es peligroso porque al chino cualquier cosa le puede pasar, ¿verdad? De hecho, el chino había entrado al país antes de que estallara y no de China continental, sino de China-Taiwán, antes de que estallara todo este asunto del coronavirus, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, te lo cuento como... Sí, no, y aquí en Nicaragua lo que tenemos más es taiwaneses que chinos continentales. Así es. Sí. Así es. Pero bueno, así estas cosas sobre el coronavirus que me parece tienen mucho más de político. Murió uno en Filipinas, murió otro en Estados Unidos, murió otro en Taiwán. Sí. ¿Verdad? Eso ya le dispara más signos de preocupación a toda esta vaina. Uh-huh. Porque cada vez hay en Tailandia, hay en México, hay en Perú, gente que está enferma con eso y ahí se ha difundido mucho. Por de pronto ya tiene más muertos que el SARS, a pesar de su baja mortalidad, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay muchos más contagiados que con el SARS. Claro. El SARS tenía, creo que era más del 20% de letalidad. Sí. Que el SARS es un coronavirus. Y el coronavirus del 2012, 2014, saudí, ese tuvo una letalidad arriba del 30%. Bueno, depende, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El ébola nada tiene que ver con los coronavirus, pero para efectos de la tasa de mortalidad, al inicio, el ébola tenía 80%. Sí, el ébola era mortal. Sí. Okay. Ha bajado, dicho sea de paso. Ha bajado, sí. Está más controlado. Sí. Está más controlado. Como coronavirus se ha desatado una polémica acerca de la visita de la vicepresidenta venezolana a España. La vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, recibida por autoridades españolas y supuestamente sostuvo una conversación con el presidente Pedro Sánchez, al menos por teléfono.
Y con el canciller en persona. Y con el canciller en persona, el canciller la recibió. Entonces ha habido una cantidad de quejas diciendo que España ha roto los acuerdos comunitarios europeos al recibir a la vicepresidenta venezolana. Que están decepcionados, que es una traición, que es un acto deleznable. Todo le han dicho al gobierno español. Y que le van a pedir cuentas a Pedro Sánchez si es que acaso conversó con ella. Sí. Pero es que, como yo lo veo, España ha jugado un rol importante dentro de toda esta crisis venezolana. No en balde, Zapatero fue uno de los negociadores, tanto en Dominicana como en Trinidad y Tobago y otros países, alrededor de la solución del problema venezolano. Y esto estaba llegando a un punto en que efectivamente ya no hay mucho margen, ¿verdad? Las negociaciones efectivamente tienen que estar apuntando a una resolución de este conflicto de la forma más pacífica que se pueda. Y en ese rollo, en ese transcurrir, en ese camino, España se siente que es uno de los pocos países en donde el gobierno venezolano podría contar con ellos como para ser árbitro, como para ser parte de unas negociaciones internacionales. No, es de los pocos que de alguna manera tiene todavía cierta conexión y cierta credibilidad con el gobierno venezolano. Y si se van a sentar a negociar, se va a sentar a negociar la gente de Guaidó, la oposición venezolana, con la gente del gobierno de Maduro. No hay quien más. No hay nadie más en términos de los actores sociales de Venezuela. Y si van a haber actores internacionales alrededor de estas negociaciones, tienen que ser actores internacionales que de alguna manera les genere confianza a las partes. Sí. Y Guaidó no tiene mucho problema con eso, pero Maduro sí. Y entonces, el tener a España en este sentido como un presunto miembro de esa eventual negociación es importante para Venezuela, es importante para España y es importante para la Unión Europea. Sí, pero aquí el discurso es, nosotros no queremos solución en Venezuela, o por lo menos no queremos una solución negociada en Venezuela, porque por ahí es que ha venido rondando el discurso. Nosotros lo que queremos es que Maduro se vaya, dicen los detractores de este encuentro. Y amigos de Bukele. Sí, además, sí. No queremos discutir, queremos que te vayas. Sí. Así como cierto diálogo que hubo por estos lados. Bueno, eso así no se hace. Sí. ¿Cómo es que se llama el líder de Ciudadanos? De Ciudadanos, ¿no? Salió dando unas declaraciones que a mí me parecía que... ¿Casado? Sí. Que a mí me pareció que es decir, lo que estaba diciendo aquí, lo que queremos es ver sangre. Si no hay sangre en la solución, no hay solución. Y es que es más fácil también pedir sangre desde afuera. Sí. Porque además te pones el traje de la valentía y de la confrontación y de los combates en el sofá de tu casa, afuera del país, ¿verdad? Sí. Es que esa es una de las cosas más graves. De nuevo, sí. Redes sociales. Porque además de por ahí es que se lanzan la guerra, y son otros los que ponen los esfuerzos. Y la sangre. Sí. ¿Ah? Así es. Ok, así están las cosas. Teníamos algo sobre el Pacto de Turingia. Bueno, el Pacto de Turingia es una cosa que más que el pacto, más bien lo que yo veo ahí es una correlación de fuerzas políticas que se está dando en todos lados, que se está dando en Italia. De repente esas alianzas no tan puras, ¿verdad? O con la Le Pen, ahora que Le Pen está ahora asumiendo la parte climática, etcétera, ¿verdad? Ciertamente Kemmerich, que es el liberal, ganó las elecciones, pero no ganó los votos como para ser presidente de la Asamblea, tenía 2 nada más. Entonces se montó en una combinación del CDU con AfD, que es la alianza ultraderechista alemana. Y efectivamente, con esos 2 votos, fue electo presidente, ¿verdad? Eso evidentemente disparó toda una serie de campañas al lado del CDU y al lado de los socialdemócratas, que de hecho sea de paso salieron un poco mejor en las elecciones, en estas elecciones, no mucho, pero con un 2% más. Y llevó a Merkel a decir de que, a repudiar por un lado este acto en Turingia,
a decir que es imperdonable y a exigir a las autoridades de su partido que esto no se repitiera. Podemos incluso, llegó a decir, podemos incluso llegar a pactar con la izquierda, pero nunca con la ultraderecha. Ahí no estoy muy claro, porque su posición más o menos es centro-derecha y en algunos casos está dividido las subsecciones subsiguientes, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo cierto es que estás hablando también del AfD en Turingia, cuya expresión de ese partido, ALA creo que se llama, es la más... dentro de lo fundamentalista que es el AfD, esta gente de Turingia es la más radical. Uh-huh. ¿Ah? O sea, ya casi estás hablando con el neonazismo, ¿verdad? Sí, que a mí me parece que por ahí es que radica el gran problema, es decir, y la identificación de estos grupos justamente con grupos neonazis, grupos neofascistas, que han proliferado mucho además, y no solamente en Alemania, en Europa en general. Y te quiero contar de que tuvo más votos que los socialcristianos. 23.4 tuvo la AfD. O sea, ya estás bordeando entre el tercero y el segundo lugar en varios países. Uh-huh. O sea, eso es un fenómeno de lo más interesante. Sí. Que en América, en el continente americano, esa versión radical de la derecha comienza en el norte, ¿verdad? Comienza en el norte y tiene presencia en el sur, en Brasil. Ah, por supuesto, sí. y en Colombia y en etcétera, ¿no? Sí. Lo único que en Colombia todavía son partidos tradicionales, no son nuevos partidos ultra extremistas, ¿no? Como es el caso, que sí es el caso de Bolsonaro, por ejemplo, que sí totalmente es el caso de Trump. Así es. Sí. Ok. Bueno, Cairo, nos vemos el próximo lunes. Con Humberto. Con Humberto. Y el miércoles, además, está tu presentación. Sí, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua a las 9 de la mañana, uh-huh, sobre el Medio Oriente. Okay. Invitado el que quiera. Vaya. A nuestras amigas, amigos televidentes, nuestro agradecimiento también por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.